El radar capta lo que pasa y lo que viene. El radar capta lo que pasa y lo que viene. Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Hoy con otra mirada experta sobre el levantamiento en los países árabes y con un padre benedictino norteamericano que ha graduado a más de 3.000 colombianos entre presidentes, vicepresidentes y embajadores. Se enciende el radar. ¿Se produjo ya un cambio en Egipto o seguirá siendo el mismo país amigo de Estados Unidos y de Israel? ¿Podrá Mubarak quedarse en el poder? ¿Son válidos los temores sobre la fuerza opositora musulmana? ¿Quién sería el mejor sucesor de Mubarak? Margarita Rojas habla con uno de los grandes especialistas de la prensa hispana en temas de Oriente Medio, Miguel Ángel Bastenier. Este padre benedictino, nacido en Estados Unidos, lleva 45 años educando jóvenes colombianos. Entre sus alumnos hay presidentes, un vicepresidente, ministros y embajadores. Felipe Zuleta confiesa al monje. El radar ya está encendido. La prensa, las organizaciones no gubernamentales y los civiles fueron los grandes damnificados del levantamiento popular pacífico en Egipto que pide la salida del gobernante Hosni Mubarak con 30 años en el poder. Reporteros de diversas nacionalidades fueron golpeados y al menos 12 de ellos quedaron detenidos por la temible y controvertida policía egipcia. Dos de las principales organizaciones de derechos humanos en el Cairo fueron allanadas y sus respectivos dirigentes también privados de la libertad. La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, llamó duramente la atención del gobierno de Mubarak por el atropello a los periodistas y a las ONGs. Entre tanto, el presidente dictador concedió una entrevista en la que dijo que él sí estaría dispuesto a dejar el cargo, pero que cree que si lo hace, la situación será peor. La Hermandad Musulmana, una de las participantes en la movilización, rechazó la oferta de diálogo del vicepresidente. Muy cerca, en Yemen, también se registró una jornada de furia, aunque también pacífica, contra un gobernante que lleva incluso más tiempo que Mubarak, Ali Abdallah Saleh. Y después de este somero resumen, vienen más y más preguntas. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación? ¿Qué va a pasar con la frágil tranquilidad de Oriente Medio? ¿Y qué hay de Israel e Irán, los dos temibles enemigos que aparentemente miran los toros desde la barrera? Aquí seguimos consultando expertos. Hoy Margarita Rojas habla con Miguel Ángel Bastenier, por muchos años subdirector internacional del diario El País de España y actualmente columnista de ese periódico y también de El Espectador. Bastenier es autor de 2 libros sobre el conflicto árabe-israelí y maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Miguel Ángel Bastenier, usted que lleva tantos años siguiendo el Oriente Medio y todas sus complejidades, ha descrito esta situación específica en Egipto como el movimiento de la gran placa tectónica del mundo árabe. ¿Se está avecinando un cambio de grandes magnitudes? La impresión que tiene todo el mundo es la de que sí. El reinado, entre comillas, reinado de Mubarak ha terminado. De eso cabe poca duda. Lo que hay que ver es cómo termina eso. Mubarak se aferra no exactamente al poder, sino a la continuidad. Quiero decir que está tratando de preservar el que él y su familia, por ejemplo, puedan seguir permanezcan en el Cairo, en Egipto, no tengan que exiliarse, como le ha ocurrido al ya expresidente de Túnez, Ben Ali. Evidentemente ha creado cientos de miles de personas interesadas en que ese régimen perdure, persista. Bien, todos esos son los que están saliendo a la Plaza Tahrir y están golpeando, atacando a los manifestantes. Eso está claro. Lo que pretende con ello es asustar a la oposición y, de alguna manera, arrastrarla a una negociación con el poder que, pretendidamente,
mantendría en la presidencia a Mubarak hasta septiembre. Ya es una cuestión entonces de términos, de cuándo. Es una cuestión de términos, pero si consiguiera esa especie de bula para el mubarakismo, por llamarlo de alguna manera, evidentemente la sucesión no sería plenamente democrática, o en todo caso habría notas al pie de esa democracia más o menos discutibles. Pero aquí hay algo muy interesante, muy llamativo: está desafiando a Washington. Y ayer estaba diciendo Washington: democracia ya, transición ya. Eso quiere decir ahora, now, decían now. Eso no quiere decir en septiembre, no quiere decir el mes que viene, quiere decir ya. El presidente egipcio ha hecho caso omiso de esa presión obvia, pública, literal, etcétera, de la presidencia norteamericana, y mantiene esa situación de inestabilidad, de prenegociación. Según parece, algunos líderes de la oposición han mostrado ya algún interés por negociar, y posiblemente ha habido ya algún contacto con el vicepresidente Omar Suleiman, que era el jefe de la inteligencia militar todos estos años. Pero con toda la fuerza que tienen algunos movimientos que integran esa gran amalgama que es la oposición, ¿puede estar Egipto también a las puertas de la llegada del integrismo al poder, por ejemplo, los hermanos musulmanes? Contestar a eso es imposible. En las elecciones de 2005, que fueron las últimas, no libres, pero a las que la hermandad musulmana se pudo presentar más o menos como independientes, nunca con el rótulo de hermandad musulmana, que es el partido islamista integrista de Egipto, se pudieron presentar a alrededor de un centenar de escaños. Obtuvieron 88, de los 100 o 90 y pico, obtuvieron 88, que es muchísimo. ¿Se puede extrapolar eso a la totalidad de la Cámara egipcia? Es difícil decirlo. Egipto, sin embargo, es un país parcialmente moderno, por lo menos. Quiero decir que el elemento laico existe también, es importante: intelectuales de izquierda, intelectuales del trabajo, sindicalistas, próximos a las organizaciones toleradas o más o menos legalizadas de tipo sindical, que esos son, para el contexto del mundo árabe, indudablemente, por lo menos claramente laicos. La salida actual que yo creo que preferiría Washington y Europa, sin duda, sería la de un gobierno de transición presidido por Mohamed El Baradei, una persona respetada mundialmente, que fue el director de la Agencia para el Control de la Energía Atómica, al mismo tiempo Premio Nobel de la Paz. Se mostró muy independiente, y eso es muy interesante también, de la presidencia de Bush en el tema de Irán. No se dejó arrastrar a la condenación de Irán porque sí, que sería una figura que en principio aunaría todas estas fuerzas. En principio, ese gobierno de concentración nacional, en el que eventualmente podría haber una personalidad próxima al régimen depuesto, quizá tendría que convocar elecciones en 3 o 6 meses, con plenas libertades democráticas, evidentemente. ¿Por qué hay tanto nerviosismo en el mundo árabe? ¿Por qué hay tanto sigilo? ¿En realidad están a punto ellos de enfrentar fenómenos similares? Por supuesto, con las características que respondan a cada país, y yo soy incapaz de establecer cada una de ellas específicamente. Pero, por ejemplo, reacciones ya hay. El presidente de Yemen, que llevaba 32 años en el poder, ya ha dicho que no se presentará a las próximas elecciones. En Jordania ha habido un cambio de gobierno, en todo caso ha dimitido el gobierno, se forma un nuevo gobierno, y también habrá verosímilmente elecciones en un plazo más o menos breve. En Argelia hay un rebote de la situación. Libia es difícil decirlo. En Siria algo se nota también. ¿Están amenazadas las monarquías del mundo árabe? Jordania, Arabia, Marruecos. Como tales monarquías es difícil decirlo. Además, cada país es cada país. Arabia Saudí, aunque como Estado solo exista desde 1926, hay una continuidad, hay una historia, hay una Arabia en el siglo XVIII, no así Jordania, que es un Estado creado por los británicos con tiralíneas en 1945, tras Jordania y luego Jordania. Cada caso es cada caso. Lo que sí está amenazado es el gobierno pseudo-dictatorial, camuflado, clandestino, como sea. Pero un Egipto democrático es, por supuesto, también un cambio bárbaro en las reglas del juego de la región. Brutal. Y sobre todo, además, demostraría algo que a mí me parece muy positivo, que es eso de que el mundo árabe musulmán no es viable la democracia en el mundo árabe musulmán. Las circunstancias son las circunstancias en todas partes. Y alegremente dar por sentado que el Islam no tolera la democracia, pues es un punto de vista que conviene a quien conviene, que se ha enseñoreado de los medios de comunicación del mundo occidental. En cualquier caso, si Egipto dijera no a esa teoría, a ese reduccionismo,
a esa presunta versión de lo que puede y lo que no puede hacerse dentro del Islam, pues sería importantísimo para el mundo entero, no solo para el mundo árabe, para el mundo entero, sin duda. Todavía entonces no podemos decir, está llegando la democracia. Yo no me atrevo, lo que sí sé es que se está terminando algo que era execrable. Entonces, bueno, lo que hemos visto hasta hoy ha muerto, como decía Shlomo Ben-Ami ayer o anteayer, y tenía mucha razón. El cambio se ha producido ya, lo que pasa es que no ha terminado de producirse. Y un Egipto democrático también es un desafío para Israel. Muy bien dicho eso, muy bien dicho. Pues sí, porque aunque Israel sea un estado democrático para los israelíes, para los judíos, le ha ido muy bien con los estados, con algunos de los estados autoritarios, dictatoriales árabes, y con Egipto particularmente. Ha sido enormemente útil. Participa en el bloqueo de Gaza, con menos interés quizá que Israel, probablemente, claro que sí, pero participa Egipto en el bloqueo de Gaza en su parte, en la parte geográfica que le corresponde. Ha sido un régimen que ha sido bueno para Israel, para el Israel de los gobernantes de Israel. ¿Habrá un Egipto prooccidental, como ha sido relativamente cercano a Estados Unidos? Ha sido muy prooccidental, muy prooccidental. Bueno, ¿tomará distancia quizá la jugada de la llegada de la democracia? El efecto que surta es ponerlo más lejos. Si es democrático, tendrá que tomar distancias. No estar en contra para nada, no estoy diciendo eso. Pero un Estado democrático independiente tiene sus propios intereses y no está de rodillas permanentemente a lo que le mandan. Tampoco digo que Mubarak estuviera al 100% en ese sentido, como se demuestra ahora que es capaz de resistir aparentemente al menos las presiones norteamericanas. Pero Egipto, que ha perdido peso en el mundo árabe en los últimos 20-25 años, volviéndose un Estado democrático, un país democrático, recupera esa posición central, que no la ha perdido nunca completamente, claro que no. Por eso yo hablo de placa tectónica en el centro mismo, en el centro geométrico auténtico del mundo árabe, por supuesto. Pero déjame que añada algo que no estoy diciendo. La respuesta a todo esto que estamos diciendo aquí, tan interesante, solo la tiene una entidad, el ejército. El ejército. El que en un momento dado, moviendo un dedito, va a inclinar la balanza de un lado o de otro, verosímilmente o venturosamente del lado de la democracia, si Dios quiere, puesto que ya han declarado, ya se dijo hace días, que reconocían la justicia, la legalidad y la convicción de las exigencias, de las demandas de los manifestantes democráticos. En ese sentido, pues hay que esperar que ya el ejército, en modo alguno, pueda hacer marcha atrás y ponerse de parte del presidente. Y tú decías lo de los regímenes islamistas. No está escrito en ninguna parte que bueno, sí está escrito, pero mal escrito, que la hermandad musulmana sea un grupo terrorista. La hermandad musulmana abandonó hace muchísimos años el terrorismo y el asesinato como medio de acción político, hace muchísimos años, y mientras no se demuestre lo contrario, es un partido, un grupo, un movimiento dispuesto a jugar el juego democrático. Pues muchísimas gracias por sus claridades sobre esta situación. Parece evidente que Egipto empieza a escribir un nuevo capítulo. Si el mundo árabe lo escribe, todavía no lo sabemos. Muchas gracias por estar en el radar. Ha sido un placer. Pues cruzamos los dedos para ver qué pasa en Egipto en este día que empieza y en el que está prevista otra marcha de por lo menos 1 millón de personas